Ella es Fabiola Gómez, no va a asaltar un banco, sino que se previene del coronavirus o como se llame ahora. Yo tengo las 3 vacunas. ¿Tú cuántas tienes? Tengo 3 vacunas. Entonces te puedes quitar eso, porque vamos a grabar. Ella es coordinadora de la Casa Venezuela en la ciudad de Orlando. Pero es que en algunas de las ciudades más importantes de los Estados Unidos ya hay Casa Venezuela. Por ejemplo, hoy vamos a tener a Fabiola aquí y vamos a tener al fundador de la Casa Venezuela en Filadelfia, Emilio Vitiago. Emilio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Napoleón. Un placer verte por acá, por este medio, y también saludar a mi gran amiga Fabiola. Bueno, Fabiola y yo vamos a hacer el programa contigo y te vamos a preguntar cosas que le interesan a los venezolanos, tanto a los que están llegando a los Estados Unidos, si es que en esa cosa horrible que es pasar por México y los delincuentes y narcotraficantes con los cuales se tienen que enfrentar en ese camino, ¿ok? Como los que están en Venezuela, como los que ya están aquí. Porque la Casa de Venezuela ayuda a los venezolanos de muchas formas. ¿Cuándo fundaste la Casa de Venezuela allá en Filadelfia? ¿Hace cuántos años? Mira, la Casa de Venezuela en la zona de Filadelfia se funda en marzo del año 2004, exactamente creo que un año después que se fundó Casa de Venezuela de Orlando, y de hecho desde nuestra creación, tanto en Orlando como en Filadelfia, hemos estado muy compenetrados y siempre hemos trabajado juntos. Fabiola es parte de Casa Venezuela Orlando, al igual que William Díaz, y yo me siento también parte, o sea, Fabiola es parte de Casa Venezuela Filadelfia y yo me siento parte de Casa Venezuela Orlando, porque siempre hemos trabajado muy juntos por muchísimos años. Fabiola, ¿y qué pueden conseguir los venezolanos en la Casa Venezuela en las diferentes ciudades donde están? Bueno, un apoyo, una familia, un lugar a donde acudir por información, por apoyo en distintas áreas, un lugar donde se puedan sentir bienvenidos, donde puedan traer ideas, donde puedan participar en actividades que llevamos a cabo de distinto nivel político, deportivo, familiar. Los ayudan a conseguir trabajo y a cómo conseguir trabajo, que por cierto que es tan difícil. Los ayudan a cuál sería el mejor sitio de ubicación, el más económico, mientras consiguen un buen trabajo, ese tipo de cosas. Conseguir trabajo como tal, no, pero sí manejamos informaciones, manejamos recursos y le compartimos con las personas ese tipo de información, donde pueden acudir, donde pueden ir a conseguir ayuda de comida, donde pueden recibir apoyo de distintos mientras se terminan de estabilizar en la ciudad. Ahora, Emilio, ¿está cambiando la política norteamericana frente a la inmigración de venezolanos? Lo digo porque hace aproximadamente un mes un familiar de mi esposa llegó a través de Texas y en la fila enorme que había, pues, empezaron a preguntar quiénes son venezolanos y los separaban y le daban una prioridad. De hecho, ellos estuvieron, era esposo, esposa e hijo de 14 años, estuvieron apenas un día allá en Texas. Inmediatamente pudieron ir a donde quisieran en Estados Unidos, los aceptaron, etcétera, y ahora están pidiendo para trabajar, buscando ya, y ya tienen un trabajo. Está cambiando, pero estamos leyendo que están devolviendo a venezolanos a Colombia, y además a Colombia, que abuso, por cierto, con el gobierno colombiano, que tiene tal cantidad de problemas por la enorme cantidad de venezolanos, ¿no?, que tuvieron que huir del país, emigrar de Venezuela, y además les mandan ahora los venezolanos de los que quieren entrar en Estados Unidos. ¿Es un grupo pequeño? ¿Es un cambio? ¿Qué se sabe de eso? Mira, ya todos sabemos que desde la toma de posesión de esta administración actual, el presidente Biden siempre ha dicho que entiende a la crisis humanitaria que existe en Venezuela y ha extendido la mano para ayudar a los venezolanos. Las personas que están cruzando la frontera, y aquí en Filadelfia he por lo menos entrevistado y he conocido a más de 50 personas que han cruzado la frontera sur desde abril del año pasado hasta fecha reciente. Todos me han comentado de que ciertamente hay cierta, no digamos preferencia, pero hay ciertas consideraciones
para las personas de Venezuela, Cuba y Nicaragua cuando llegan a la frontera sur, que están cruzando de México a los Estados Unidos, y por ende esa es la razón por la cual los procesos de registro cuando están del lado americano son más rápidos para los venezolanos y que quizás para otras personas de otras naciones que el proceso tiene que ser quizás un poco más largo. Recordemos que recientemente hubo una gran estampida y aproximadamente 15.000 haitianos que llegaron a la frontera sur y literalmente la frontera colapsó, estaban todos debajo de un puente y ahí habían haitianos, habían venezolanos, habían cubanos, habían centroamericanos. Recordemos que este paso por la frontera sur, eso no es nuevo, ahorita es la novedad porque los venezolanos somos los que estamos cruzando, pero esto tiene décadas, estos pasos fronterizos, y la administración ha tenido consideraciones con las comunidades de Venezuela, Nicaragua y Cuba con relación a ese paso fronterizo. Se agilizan quizás el proceso más rápido para darle la entrada a los Estados Unidos y que esas personas luego puedan defender en las respectivas cortes de inmigración o los departamentos de inmigración en las ciudades donde se envíen sus casos de asilo, si tienen casos de asilo. Eso es realmente lo que está pasando. ¿Qué está sucediendo actualmente? Ya las redes se congestionaron el día de ayer. Varias personas periodistas dieron eco a una declaración de dos personas venezolanas que fueron deportadas por medio del título 42 a Colombia, y en donde ciertas personas del Departamento de Estado confirmaron o dijeron de que iban a ser recurrentes las deportaciones de venezolanos a Colombia bajo este título 42, que a mí en lo personal me parece que es una medida nefasta que dejó la administración anterior y que lamentablemente la administración actual la está siguiendo. Entonces, por lo que se entiende, nuevamente hay mucha información muy turbia, es que se están deportando. Se deportaron estos dos individuos venezolanos que ya tenían residencia permanente en Colombia. No son venezolanos que tenían el TPS colombiano, que recordemos que el gobierno colombiano está dando TPS a los venezolanos por un periodo de 10 años. Estos fueron supuestamente, nuevamente no sabemos quiénes fueron esos venezolanos, venezolanos que tenían ya residencia legal en Colombia y que entonces por medio nuevamente de este título 42 fueron devueltos a Colombia, porque vamos a estar claros, aquellas personas que estén cruzando la frontera, sabemos que en Venezuela hay una crisis humanitaria espantosa, que vivimos bajo un régimen dictatorial del cual el gobierno de los Estados Unidos ha sido firme, tanto la administración anterior y sobre todo la administración actual, de ser mano dura con el régimen de Maduro. Pero vamos a estar claros, una persona que cruce la frontera sur, independientemente sea venezolano o chino, si esa persona tenía ya residencia legal en algún otro país, en un tercer país, lo que está haciendo es que va a ser muy difícil que esa persona pueda defender su caso en una corte de inmigración, porque ya tenía permanencia. Esa persona no viene directamente de Venezuela para acá. Esa persona vivía en Bogotá, esa persona vivía en Santiago de Chile, esa persona vivía en Quito, Ecuador, y se vinieron para acá, para la frontera, y entonces los abogados se la están viendo muy difíciles para poder justificar de forma correcta estos posibles casos de asilo político. Tengamos en cuenta de que sí, realmente es cierto la xenofobia que existe en muchos países latinoamericanos. Tengo familiares en Ecuador, familiares que están en Chile, que la han vivido, pero hay como que una línea muy fina en lo que las leyes de migración van a considerar con relación a venir de un tercer país a pedir asilo político en los Estados Unidos. ¿Y qué se está haciendo con tanto problema que tienen los venezolanos en materia migratoria en la Casa de Venezuela, en las diferentes casas de Venezuela, en alguna de las principales ciudades de Norteamérica? Mira, hay una coalición de la cual más de 45 organizaciones son parte, que son Casas de Venezuela y grupos diásporas en los Estados Unidos. Y lo que hemos hecho, y ya eso viene desde inclusive antes de que se aprobara el TPS de forma ejecutiva, hemos estado haciendo lobby con los senadores y con los congresistas en los Estados Unidos. Hemos llevado muchísimas reuniones a los diferentes representantes de los diferentes distritos donde hay presencia de comunidad venezolana. Nos hemos reunido con senadores, hemos trabajado para que se pasen varias propuestas de ley en el Congreso de los Estados Unidos, como fue el Acto Verdad, que se aprobó tanto de forma bipartidista en el Congreso el año pasado, creo que fue en el 2019, 2020, y estamos ahorita haciendo precisamente lobby, porque hay dos propuestas de ley que la gente tiene que entender. Hay una propuesta de ley que la tengo aquí escrita, que es la HR6, que es el Dream and Promise Act. Ese es un paquete, una propuesta de ley que ya pasó la Cámara Baja del Congreso con apoyo bipartidista. Fue votada por 228 congresistas, incluyendo 9 republicanos.
Este paquete, que ya ahora se encuentra reposando en el Senado, cuenta con premisas para ayudar no solamente a la comunidad migrante venezolana, sino a la comunidad migrante en general, porque sería egoísta de que nosotros los venezolanos nos creamos el ombligo del mundo. Sabemos que hay una crisis humanitaria que quizás no la están viviendo otros países, pero estamos pidiendo y abogando para que este paquete, esta propuesta HR6, que pasó ya a la Cámara Baja, se presente en el Senado. Hay otra propuesta en el Senado que es la S306, que es el Secure Act. Esta propuesta también tiene matices para ayudar y apoyar a todas las personas que tienen TPS. Recordemos que el TPS venezolano se aprobó el 9 de marzo del 2021. Ya va hace un año que se aprobó el TPS. Y había medidas, paquetes migratorios, propuestas de ley migratoria que incluían a las personas con TPS, pero no incluían a los venezolanos, porque los venezolanos entramos después que se metió la propuesta de ley en la Cámara Baja. Entonces, esta S306 Secure Act, que fue apoyada, patrocinada por tres senadores demócratas, Gardin, Van Hollen y Schumer, esa propuesta está ahorita parada en el Senado porque lamentablemente no se ha conseguido un copatrocinador republicano. Hasta que no se tenga un copatrocinador republicano, lamentablemente esa ley no va para ningún lado, esa propuesta de ley. Y entonces lo que se ha hecho, sobre todo en Casa de Venezuela Orlando y muchos grupos proinmigrantes en la Florida, hicieron lobby para que tanto el senador Rubio como el senador Scott fueran copatrocinantes de esa ley y mira, brillan por su ausencia. O sea, no hay un copatrocinador republicano que copatrocine esta S306, que sería un camino, le abriría un camino a la regularización y un posible camino a la ciudadanía a aquellas personas que tienen TPS, incluyendo a los más de 325,000 venezolanos que a la fecha de hoy califican por el TPS que fue aprobado de forma ejecutiva el 9 de marzo del 2021. ¿Y por qué se necesita que sea republicano o no que el senador para que eso se apruebe? Porque las leyes generalmente tienen que tener un corte bipartidista. Recordemos lo que acaba de pasar, las personas que siguen muy de cerca y que son fanáticos de C-SPAN, como es en mi caso, lo que pasó hace un par de semanas, que se quería pasar unas leyes a favor de los derechos del votante y lamentablemente no se pudo pasar porque no hubo patrocinantes o no hubo voto del lado republicano. Y lamentablemente también dos senadores demócratas votaron en contra. O sea, en un Congreso polarizado, en donde el Senado tiene 50 y 50, tienes que trabajar con bipartidismo, porque de lo contrario, ninguna ley que se pretenda introducir, ya sea un republicano o un demócrata que la introduzca en la Cámara del Senado, va a lograr quórum suficiente para que se apruebe. Y hasta que no se apruebe, tanto en la Cámara Baja de los congresistas como en la Cámara del Senado, lamentablemente eso va a morir ahí, van a pasar el próximo proceso de elección y esos biles o esas propuestas de ley van a morir y van a tener que reintroducirse de nuevo. Que eso ya pasó con este Secure Act, ya pasó anteriormente en el 2019 y fue en el 2021 que nuevamente Cardin, Schumer y Van Hollen la volvieron a introducir. Fabiola, pero hablan de un retardo en la renovación de los permisos del trabajo aquí en los Estados Unidos. ¿Qué puedes decir de eso? Sí, es una situación bien grave y no, es motivo de muchos de los emails y las llamadas que recibimos en Casa de Venezuela Orlando y sabemos también que sucede a nivel nacional. Ha habido un retraso muy, muy grave de inclusive hasta un año, más de un año, personas esperando por la renovación de los permisos de trabajo y de las entrevistas de asilo. Son hasta 5 o 6 años que las personas llevan en espera. Es una situación muy, muy grave. También el año pasado, en octubre del año pasado, hicimos una rueda de prensa Casa de Venezuela Orlando con miembros también de Casas de Venezuela y de otras organizaciones para hacer un llamado de atención a la situación. Estamos haciendo igualmente, como dice Emilio, estamos haciendo el lobby que se necesita a través de distintas autoridades, congresistas, etcétera, abogando. De hecho, ya también se elaboró una carta de petición de por lo menos una moratoria de los permisos de trabajo, o sea, una moratoria de por lo menos un año para permitir que tantos venezolanos puedan seguir trabajando legalmente. No solamente ha afectado el trabajo en sí, llevar el pan a su familia, sino también muchas personas han perdido sus seguros médicos o han perdido su posibilidad de tener una licencia para manejar. O sea que la situación es bien grave.
y le pregunto a quien quiera contestar, ¿hay alguna forma que tiene un ciudadano normal y corriente venezolano que nos está viendo para que aceleren su permiso? Mira, la mejor forma, y es una recomendación que le hemos implantado y le hemos aplicado muchísimas personas, muchísimas organizaciones, simplemente si eres residente de los Estados Unidos, averigua quién es tu congresista, o sea, todos los congresistas, hay, no sé, creo que 430 y tantos de congresistas, tienen un distrito congresional. Y si tú vives en ese distrito congresional, llama a tu congresista, sea republicano, sea demócrata, y dile por favor que aboguen, que ellos se unan a la plegaria de la comunidad venezolana. De hecho, esa carta va a ir para muchos de estos Tiene que congresistas ser una carta y muy llamen al sencilla. departamento. No, Una puede, o sea, carta muy sencilla, ¿no? una carta Individual. muy sencilla, puede ser de forma individual, puede ser de forma individual que las personas pueden contactar al congresista de su distrito o a los 2 senadores que hay en el estado. Cada estado tiene 2 senadores y pedirle por favor que ellos intercedan ante el Departamento de Homeland Security para que aceleren y aprueben los permisos de trabajo que están ahorita colapsados. O sea, yo conozco personalmente personas acá en Filadelfia que han perdido sus trabajos porque el permiso de trabajo se les venció, mandaron sus peticiones a tiempo, pero por muchísimas razones, no hay suficiente personal trabajando en las oficinas de inmigración, el COVID, esta sobresaturación de personas que están llegando por la frontera sur. O sea, estamos lamentablemente tratando de ayudar a resolver casos puntuales, pero lo que estamos logrando es que se colapse un poco más debido a la gran cantidad de venezolanos que salen huyendo de Venezuela y que están llegando por la frontera sur, y entonces no hay suficiente personal. O sea, lo que nos ha dicho Inmigración, el año pasado tuvimos un foro donde participaron 17 organizaciones venezolanas en los Estados Unidos con 2 agentes de inmigración directamente trabajando con nosotros, y lo que no hay es suficiente personal. Estamos todavía en tiempo de pandemia y todo eso está trabajando. O sea, hay un cuello de botella para el procesamiento. O sea, no solamente las solicitudes de permisos de trabajo y de asilo, también las peticiones de TPS. O sea, hasta ahorita hay 223,000 venezolanos que han aplicado a TPS y un poquito menos de 15,000 solicitudes han sido oficialmente aprobadas. Entonces hay un retraso increíble a un sistema migratorio que ya estaba colapsado y que ha sido una cosa que da mucho que pensar en las últimas 2 décadas, y lamentablemente toda esta masa de ciudadanos y compatriotas venezolanos y de otros países del mundo y de Latinoamérica que están cruzando la frontera descolapsando, porque entonces están priorizando para poder filtrar esa cantidad de personas que tengan por la frontera y determinar realmente si son personas que son merecedoras de un asilo político afirmativo, o si de repente son personas como lamentablemente quizás pudo haber pasado con estos 2 ciudadanos que fueron devueltos a Bogotá, que no van a tener una posibilidad de poder reclamar un asilo político en los Estados Unidos porque eran residentes de un tercer país. Y sí, así conozco personas que han venido de España, que estaban muy bien en España, o sea, estaba mejor que en Venezuela. No vamos a decir que estaba muy bien en España porque no conozco sus situaciones, pero definitivamente estaba mejor en España que estando en Venezuela. Esos son casos, nuevamente, como comenté al principio, que van a ser muy difíciles de defender frente a una corte de inmigración. Y si tiene doble de nacionalidad, le van a decir, bueno, pero vaya primero a su claro. otra nacionalidad. Si usted es español, ya sea por nacimiento o porque tiene padres españoles, etcétera, pues tiene que pedirla a España, no aquí a los Estados Unidos. Claro. Ahora, tengo entendido que esas cartas de las cuales estamos hablando, ellos le contestan a todo el mundo. O sea que es una obligación y además lo hacen a todo el mundo. Pero ¿cómo consigue a quién? ¿Dónde consigue el venezolano? Bueno, ¿a quién me dirijo? Yo vivo en tal sitio, ¿no? Hay una página. ¿En qué página yo veo quién es el que me representa, quién debo escribirle y cuál es la dirección? En una carta muy sencilla, vuelvo a repetir. Y puede ser en español. Y puede ser en español y además tiene que ser individual. Si es un matrimonio con un hijo, tiene que ser una carta en la madre, otra carta del padre y otra carta para el hijo. Son 3 cosas totalmente diferentes. Claro. ¿Cómo hacen para conseguir eso? Mira, ahorita no tengo la página aquí a la mano. No sé si Fabiola puede buscarlo ahí en su teléfono que lo estoy usando. Yo estoy utilizando el mío. Pero en Google, hacen un Google search y buscan en inglés o en español quién es mi congresista. Y o who is my congressperson, y eso el Google le va a lanzar para la primera opción, y entonces ahí pueden colocar su código postal
y le va a salir quién es su congresista y también quiénes son los senadores. Nuevamente, por senadores hay 2 en cada estado. O sea, es más fácil porque sabemos por lo menos en la Florida están Rubio y Scott. Yo aquí en Pensilvania tengo a Bob Casey y a Pat Toomey. O sea, yo sé quiénes son mis senadores. Igualmente sé quién es mi congresista. De hecho, a mi congresista le parezco al perrito de Drupi porque cada vez que me la consigo en un evento, en una fiesta, siempre le estoy hablando de Venezuela. Y yo creo que es importante ese lobby individual y también el lobby a través de organizaciones como este conglomerado de casas de Venezuela y organizaciones diáspora en los Estados Unidos, que hagamos presión. Es la única forma en la que podemos lograr de que 15, 20 congresistas escriban una carta directamente al secretario Mayorkas o a Blinken, porque no sabemos si esto es algo del Departamento de Estado o el Departamento de Homeland Security, diciéndole por favor aceleren las peticiones de asilo pendiente, que hay venezolanos que tienen 5, 6, 7, 8 años esperando, aceleren por favor la emisión de los permisos de trabajo de la comunidad venezolana y de los latinos en general, porque nuevamente esto no está pasando solamente con la comunidad venezolana, lo que pasa es que nos afecta a nosotros porque es la comunidad con la que estamos trabajando y por la que estamos abogando desde hace muchísimos años. Bueno, lo mismo sucede con dónde queda la Casa de Venezuela más cercana a donde yo vivo. En Google ponen Casa de Venezuela y le dirán qué es Casa de Venezuela, para qué sirve la Casa de Venezuela, qué pueden esperar de ellos y en qué parte están, en qué ciudades están las Casas de Venezuela y cuáles son las direcciones, supongo yo, ¿no? Sí, sí, pueden hacer un Google Search. Y hay muchas de las organizaciones que pertenecen a la red que no se llaman Casas de Venezuela, sin embargo, pues hacen un Google Search y la encuentran. Aquí tengo la página para conseguir su representante al Congreso. Es www.house, como casa, .gov. Ese es para conseguir quién es su representante de en la gobierno, Cámara. G-O-V, es decir, B pequeña. B pequeña, sí. Y el otro es www.senate del Senado.gov y ahí ponen el search de cuál es mi representante y cuál es mi senador. Ok, no lo pases porque al finalizar nuestra conversación vamos a volver a repetir para que ustedes puedan ir a buscar. Aunque como esto es grabado, ustedes no necesitan que lo repitamos. De todas formas, lo vamos a hacer para que busquen lápiz y papel. Una cosa, ¿cómo se logra el pase a residente permanente? Mira, el pase a residente permanente se puede dar de diferentes formas. Primero, por matrimonio, que te cases con un ciudadano americano, que una compañía, que fue mi caso, que una compañía presente por ti una petición a residencia permanente o a una visa laboral. Hay diferentes opciones, pero bueno, ni Fabiola ni yo somos especialistas en inmigración. Deberían de contactar a una persona. Ojo con lo de los a una matrimonios, gente. porque hay todo un negocio, Sí. ¿no? Para casarse con norteamericanos, con cubanos, con puertorriqueños, ¿no? Pero las preguntas que les hacen, ¿no? Es para comprobar realmente si son matrimonios de verdad, si viven juntos, los gustos de cada quien. Es decir, no es así tan fácil, yo me casé con fulanito y punto, ¿no? Fíjate, una de las cosas que quiero mencionar y tomé aquí un par de notas, hay una propuesta que nuevamente también pasó en la Cámara Baja en el Congreso de los Estados Unidos, que es el paquete, en inglés es el Build Back Better, en español es algo así como que el paquete de una mejor reconstrucción. Ese paquete de Build Back Better tiene también unos puntos específicos, una serie de puntos que ayudarían a la parte migratoria, en donde se busca, aquí lo tengo anotado, se busca, nuevamente, esto pasó en la Cámara Baja, está estancada en el Senado, en donde se busca proteger a los trabajadores esenciales, aquellas personas que durante la pandemia dieron la cara por el país, las personas, el personal agrícola, las personas que enfermeros, los DRACA, los Dreamers, también tiene provisiones para acelerar las solicitudes de Green Card. Tú sabes la cantidad de peticiones, Napoleón, que existen de personas que quieren hacer las cosas bien y tienen peticiones familiares de hermanos, hermanas, de padres, y que lamentablemente debido a este cuello de botella que existe en todo el sistema migratorio de los Estados Unidos, no se han aprobado y se puso peor a raíz de la pandemia, hasta el punto que de las 226,000 Green Cards o tarjetas verdes de residencia que se tienen que otorgar anualmente, hay muchísimas que se están en desuso, que no se están otorgando. Entonces, este es un problema que viene desde el año 92,
en donde tenemos aproximadamente 400.000 tarjetas de residencias que no se han asignado. Y tenemos un cuello de botella en donde personas que tienen peticiones para sus hermanos o para sus familiares para venir a los Estados Unidos de forma legal no han podido porque lamentablemente esto está parado. Igual pasa con las 140.000 green cards o tarjetas verdes que otorgan por razones laborales. Tengo yo personalmente compañeros de trabajo que tienen años esperando que se le apruebe una green card para entonces poder establecerse de forma legal y permanente en los Estados Unidos. Por ahora están con una visa L1 o una visa H1B y nuevamente por el cuello de botella que existe en el sistema migratorio están pendientes que se las aprueben. Tengo ahorita un compañero brasilero que se tuvo que ir a Sao Paulo para ir a la embajada a pelear por una extensión nuevamente de su L1 porque la green card todavía la está esperando. O sea, el sistema está colapsado, el sistema es una porquería. Se esperaba que con este paquete del Build Back Better o una mejor reconstrucción se invirtieran dinero y se dieran recursos para mejorar todo el sistema migratorio porque lamentablemente está colapsado y no sirve absolutamente para nada. Bueno, William Díaz, ¿ok?, es fundador de Casa Venezuela en la ciudad de Orlando. ¿Qué más nos puedes decir, William? Y felicitaciones por el trabajo que ustedes están haciendo y los contactos que ustedes están teniendo con congresantes norteamericanos, ¿no? Y algunos de los más importantes congresantes norteamericanos, inclusive con gobernadores. Debo empezar por felicitarte a ti, a Fabiola y a Emilio por este tremendo programa que están haciendo. Gracias por incorporarme. Creo que han dicho mucho. Lo que sí pienso es que hay mucha confusión, pues también en nuestra diáspora venezolana, porque evidentemente salen opiniones diversas. Ahora mismo, por ejemplo, el caso reciente de estos dos venezolanos que fueron expulsados, regresados a Colombia, se ha creado también una especie de matriz de opinión y resulta... Pero es que parece que era que fueran montones. Yo pensaba que eran montones por lo que leía en la prensa. Y no solamente eso, sino que salió ya una explicación por parte de la vicepresidente de Colombia, que además es ministro de Defensa, Marta Lucía Ramírez, aclarando que no hay ningún acuerdo entre el gobierno colombiano y los Estados Unidos para estar recibiendo deportaciones de venezolanos. Tengo incluso un video del senador Marco Rubio hace aproximadamente 2 años que decía que no se preocuparan porque no había posibilidad, porque Estados Unidos no tiene relaciones directas no tiene relaciones con Venezuela, entonces no hay vuelos directos incluso para poder enviar a alguien de regreso al país. Lo puedes enviar a un tercer país y además resulta que al enviarlo a un tercer país, ese tercer país entonces le estás llevando, echándole un muerto encima, le estás soltando una carga. Eso es un abuso de parte de... Totalmente, entonces eso no puede hacerse. Entonces, ¿qué pasa? Que si tienes una situación de crimen cometido, que si vienes de un tercer país donde estaba, como ustedes han estado conversando, plenamente establecido previamente en Colombia, en España, en Chile, en algún otro país, bueno, te pueden regresar a ese país del cual tú venías porque ya tenías una condición de residente o incluso llegaste a iniciar trámites de una ciudadanía en esos países. Y eso es lógico que suceda. Pero si usted no la debe, si usted no la teme, no tiene nada por qué preocuparse. Bueno, vamos a repetir de nuevo la página. Fabiola. Asómate a la ventana, ay, Fabiola del alma mía. Asómate aquí. Asómate En por el acá. medio. ¿Ya? Claro. Aquí estoy. Ajá. ¿Cuáles son entonces para que se averigüen dónde está su congresista al cual le escribe una carta? La carta tiene que ser sencilla, hablábamos ayer, ¿no? Definitivamente, sí, una carta simple, porque ellos a su vez, al recibir tu petición, esas líneas donde tú le estás diciendo que tienes problemas, que estás desesperado, ellos te van a enviar de vuelta por email
un formato donde tú estás como que concediéndole el derecho, el poder para que ellos actúen ante el Departamento de Inmigración, ante Homeland Security, en nombre tuyo. Es darle la autorización al congresista, al senador, para que actúe por ti. Entonces, allí es donde vas a poner tus datos, tus detalles, y creo que eras tú o no me acuerdo quién señalaba que ellos, no importa que tú no seas ciudadano americano, que no seas residente, ellos te van a escuchar, ellos te van a atender, ellos van a interceder por ti. Ahora, muy importante señalar que inmigración no es subalterno de ese congresista o de ese senador. Es una cortesía atender la petición del congresista o del senador. Generalmente lo hacen, pero no es un mandato. Como no es un mandato, porque hay algunos paisanos que a veces se incomodan y entonces incluso aquí se llegó a ver el caso de unos abogados que demandaron al Servicio de Inmigración por el supuesto retardo en la emisión de los permisos de trabajo. Eso es lo que estaban buscando, era fama y fortuna, porque no hay, y de hecho fue desestimada esa demanda por la corte donde lo llevaron. Entonces, no es obligatorio en ese sentido atenderlo. Eso es cortesía y nosotros, mire, por las buenas, todo se consigue. Entonces, esa es la vía. La vía es estar en contacto con tu congresista. La vía es que una vez que se te gestionen tus cosas, les envíes unas líneas agradeciéndole el haberte ayudado, el haberte asistido en un momento de necesidad. Y es importante, Napoleón, si que no quería... Paramos, puede estar todo Óyeme, el día hablando, que te quería decir algo. Hasta la noche. Sí, obviamente. Tiene abuela. Pero te abuela que yo juntos hablando, duramos horas hablando. Emilio es el único que me gana, pero es importante señalar lo siguiente, ¿no? Fíjate que siempre son detallitos importantes los que suelto. Si tú eres ciudadano americano y en estos momentos quieres renovar tu pasaporte americano, igual te estás tardando 6 meses y semanas. Entonces, por Dios, paisanos, seamos pacientes, comprensivos. Yo sé que la necesidad tiene urgencia y estamos trabajando y estamos luchando por eso. Pero es que el problema lo genera la pandemia, la crisis de personal, y por eso, pues, los ciudadanos americanos también están padeciendo porque su pasaporte para renovarlo se está tardando pues una eternidad. Porque hay menos gente trabajando por la pandemia, porque si se vacunaron o no se vacunaron, si les permiten. Sí. Que vienen 6, se enferman que faltan al trabajo, entonces al día siguiente cuando regresa se van 8. Cuando esos 8 regresan, se van 5. Cuando esos 5 regresan, se van 14. Y entonces... Y eso es en todas partes del mundo. Claro, eso está pasando a nivel global, fíjate. Igual que el desabastecimiento en todas partes del mundo y la inflación en todas partes del mundo. Bueno, porque hubo más de un año en que no había ningún movimiento de container ni de nada, y ahora está como Venezuela, cuando era la llamada Gran Venezuela, que los puertos están abarrotados de barcos, están congestionados con los productos, y como Occidente le compraba los productos, a la mayoría de las cosas a los chinos porque les resultaba mucho más baratos, y porque en China están siendo explotados los chinos por su gobierno, por su dictadura, entonces una de las cosas que se está pensando reformar, justamente, que se ha dado cuenta Occidente, es que se olviden un poco de China, que China creció gracias a Occidente. Bueno, tú ibas a decir... Fabiola, las páginas. www.house.gov, de vaca, de government. Representatives, ese es para tu representante, eso es por distrito. Entonces, dependiendo del distrito donde uno viva, pues corresponde a diferentes representantes. Y el otro es www.senate.gov. Ese es para los senadores, que, como dijo Emilio, son 2 por cada estado. Gracias. Y también es importante una cosa, que en todos los estados que están repartidos por condado,
Cada condado tiene un tasador de la propiedad o un property appraiser. Allí en la página del property appraiser también vas a conseguir la información de todos los oficiales electos, quién es tu representante en la junta escolar y los de tu gobierno local, los que llamamos nosotros concejales o acá le dicen comisionados, los representantes en la legislatura ante la capital de cada estado y también los representantes y los senadores al Congreso Federal. Bueno, cualquier cosa, cada vez que hablaba uno de ellos, gracias Fabiola Gómez, gracias Emilio Buitriago, gracias William Díaz, abajo ustedes tienen cómo comunicarse con ellos, de forma que le escriben y le hacen la pregunta y ellos, ¿no?, que han dedicado su vida, ¿no?, o están dedicando su vida justamente a los venezolanos que están aquí en los Estados Unidos, y no estoy exagerando, les van a responder y les van a orientar. Tenemos esa suerte. Gracias a los tres, un abrazo y felicitaciones por todo lo que están haciendo, y ya saben que cuentan con nosotros para orientarlos. Y en otras partes del mundo, por ejemplo, me dicen que en Argentina cientos y cientos de venezolanos están regresando porque se está viviendo en Argentina lo que se vivió en Venezuela. Argentina es una paginita del castrochavismo y están paso a paso hacia eso. Está el peligro también en Colombia. Espero que las elecciones aclaren el panorama y que Petro no llegue al poder. No solamente, no te olvides de Perú también, pues. Perú. Y no solamente eso, sino que Colombia es el país que ha recibido el mayor volumen de venezolanos. Por cierto, nuestra gratitud como comunidad inmigrante venezolana. Nunca tendremos cómo reconocerle a Colombia. De hecho, el año pasado hicimos un reconocimiento al presidente colombiano en la persona de la cónsul de Colombia acá en el centro de la Florida. Pero si el pueblo colombiano no se ve en el espejo de lo que está pasando con el pueblo venezolano, ya bueno, aquí lo que habría es que bajar la Santa María y aquí no habría nada que hacer en este hemisferio occidental. Yo confío en la serenidad del pueblo colombiano y qué bueno que en Colombia existe la doble vuelta. Gracias a los... Bueno, 1.7 millones de venezolanos en Colombia. O sea, si la gente en Colombia deseen irse para la izquierda con Petro, o sea, lamentablemente no han escuchado a uno de estos compatriotas que está haciendo vida actualmente en Colombia. Pero bueno, gracias, Napoleón. Gracias a ustedes. También vean la entrevista, la conversación que tuve hace unas horas atrás con... tuve hace semanas atrás, tuve 2 entrevistas muy interesantes que hablaban sobre eso. Pero Asdrúbal Aguiar es la más reciente. Vean la de Asdrúbal Aguiar. Muy buena, la recomiendo porque sí, la vi hoy, excelente, a pesar de que no es santo en mi devoción, pero al César lo que es el César. Muy buena esa. Y ahí se explica qué está pasando, no solamente qué está pasando en Venezuela, qué está pasando en el mundo y por qué está pasando eso. Y como yo siempre he pensado, Venezuela ha sido vanguardia en lo bueno y ahora también en lo malo, ¿no? Eso que está viviendo Venezuela lo empiezan a vivir otros países. Ojo, cuidado, pero por fortuna ya los dirigentes demócratas están abriendo los ojos, se están reuniendo y están intentando unirse para luchar. Así es. Por la libertad, por los derechos humanos. Y mira, aprovecho finalmente una primicia. Vamos a tener un encuentro, un grupo de la diáspora venezolana, un grupo pequeño de la diáspora venezolana, con el Departamento de Estado en los próximos días, donde precisamente vamos a hacer el planteamiento en relación a lo que sería el futuro inmediato y la visión que ellos deben tener de la Venezuela por venir.